era como el final ya anunciado, ¿no? La salida de Pose del gabinete. Sí, de hecho la semana pasada se puso muy intensa la encrucijada en la que se encontraba el jefe de gabinete de ministros, al punto de tener incluso destratos del propio presidente de la Nación, una figura que además era extremadamente cercana El mismo Tedeum, ¿no? Exactamente, bueno, el mismo Tedeum incluso le esquivó el saludo. Hay algunas abuelas que dicen que uno ni al peor enemigo le tiene que negar el saludo, de hecho hay que tenerlos más cerca que a los amigos. Ni agua ni el saludo no se le niega. Exactamente. La cuestión es que Pose no deja de ser o no dejaba de ser una figura extremadamente importante para el gobierno nacional, no solamente porque es el lugar donde descansa la administración de toda la cosa pública del Estado, sino también porque una gran variedad de áreas y de temas concretos dependían del propio jefe de gabinete de ministros. Digo, ayer salió eyectado Pose por la noche y al mismo tiempo salió, por ejemplo, el titular de la Agencia de Inteligencia de la Argentina. En ese sentido, el rol y la dinámica que tiene Pose parece que no va a quedar circunscripta solamente a la propia figura del ex jefe de gabinete, sino también a otras personas que están muy vinculadas a él, particularmente Mariano Cuño Libarona, ministro de Justicia, Diana Mondino, ministra de Relaciones Exteriores, canciller de la República Argentina, y se lo está poniendo en tela de juicio al propio Luis Petri, el radical que de alguna manera le da una especie de transversalidad al gobierno, en un marco en el que también el gobierno está aprovechando la desorganización de todo el arco opositor, el peronismo y el no peronismo. Mientras que en el peronismo, Axel Kicillof y Máximo Kirchner están trabados en una interna feroz por la conducción del PJ Nacional. Del otro lado, Mauricio Macri y Patricia Bullrich están trabados en una interna feroz por la conducción del PRO en la provincia de Buenos Aires. En ese momento, quien asume la conducción es el ministro del Interior, Guillermo Francos, brazo político, espalda política del gobierno, que al mismo tiempo trae también a un aliado y un colaborador muy estrecho también para el propio Javier Milei, porque esta tríada de funcionarios públicos estuvieron juntos en la Fundación Acordar con Daniel Scioli en su intento de campaña presidencial en el año 2015. Bien. Vamos a explotar esa imagen buenísima que hizo José Luis Cusumano, hizo el diseño. A ver, vayamos a pleno ahí con el superministro y esas tres imágenes, ¿no? Porque da para hablar bastante. Guillermo Francos, nuevo jefe de gabinete, dijo que, bueno, reconociendo que el presidente Javier Milei no sabe mucho de política, por eso él va a ese lugar. Ya salieron a contestarle del área de prensa de Karina Milei. No les gustó para nada, ¿no? que dijera eso. Algo que también el propio presidente de alguna manera lo pone sobre la mesa cada vez que habla de la delegación en sus funcionarios y de los equipos en los cuales trabaja. Bueno, pero es la figura, digamos, que salió súper fortalecida de este momento. Vamos a dejar al gobernador para el final. Lisandro Catalán quizás sea el rostro menos conocido de esa triada, pero es tucumano, secretario del Interior, mano derecha de Guillermo Francos, va a seguir, porque ya no va a ser Ministerio del Interior, va a ser Secretaría del Interior. Desde 1853, Constitución Liberal que el presidente rememora como la cúspide y la base sobre la que se sustenta la idea libertaria del país, que Argentina no tenía un Ministerio del Interior. Digo, se lo estableció como ministerio en 1853, esta va a ser la primera vez que se lo degrada a Secretaría, en un momento en el que incluso el propio gobierno está reconociendo que se necesita más política que nunca. Digo, volviendo sobre la frase que vos ponías, que incomodó a la presidencia de la Nación, a la hermana del presidente de la Nación, en un momento en el que además hoy, en este preciso momento, Guillermo Francos está reunido con Victoria Villarroel en el Senado, tratando de obtener el dictamen del hito que iba a marcar la salida apresurada del hoy ex jefe de gabinete de ministros. En ese sentido, en el Senado de la Nación se están jugando mucho más que las cartas presentes del gobierno, se está jugando el futuro del gobierno, no tanto al interior, porque se lo necesita la aprobación de la ley bases y del paquete fiscal, particularmente para esta persona que vamos a dejar al final por una cuestión de recursos. No nos olvidemos que Misiones está siendo un foco de incendio, que todo el interior del país mira con bastante atención cómo se desarrollan esos acontecimientos, sino también porque la ley bases y el paquete fiscal es importantísimo para los acreedores externos. Claro. Particularmente el Fondo Monetario Internacional fue muy claro al respecto. Javier Milei, presidente de la Nación, me encanta el rumbo que estás tomando, pero necesito que esto tenga solvencia política. Claro, le dicen, no pueden sacar una ley. Volvamos a la superimagen del diseño de José Luis Cusumano. Y el gobernador debe haber tenido una muy buena noche, un muy buen día hoy, porque es
Francos la llave que él tiene en Casa Rosada y apostó, de hecho, desde el comienzo de la gestión. No hace más de 40 días estuvo Francos aquí en la provincia de Tucumán. Así es, de hecho, la comidilla de los pasillos es que el ex ministro del Interior, hoy jefe de gabinetes, se fue muy satisfecho de la reunión que tuvo en Tucumán y del recibimiento que tuvo en Tucumán, no solamente porque lo recibió la cúpula del Partido Justicialista, sino porque lo recibieron intendentes, legisladores, concejales. Tuvo una muy fuerte acogida en la provincia de Tucumán y eso también se vio en las gestiones que hizo el entonces ministro del Interior para que se destrabaran para la provincia de Tucumán, sí. Por ejemplo, la refinanciación de la deuda que tenía con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, 80.000 millones de pesos que estaban pesando sobre las arcas públicas provinciales y que ponían de alguna manera en tela de juicio la continuidad y la solvencia de la provincia, que se transformó, pasó de ser la segunda provincia con mayor deuda con la nación, una nación que además no le tembló el pulso para salir a cobrarle a las provincias, a estar dentro de las últimas de la tabla y darle una especie de tranquilidad financiera a Osvaldo Jaldo, que en este momento ya salió a anunciar que está dispuesto a poner mucha liquidez en el mercado interno tucumano, diciendo que está listo el cronograma de pagos con el aguinaldo incluido. Exacto. Tenemos un extracto de la primera conferencia de prensa de Francos como jefe de gabinete. Perfecto. Escuchamos y después venimos con Patricio. Presidente de la Nación, que me ha pedido darle empuje a la gestión en combinación con la situación política. Todos ustedes saben, estamos transitando un camino de búsqueda de consensos para aprobar una ley que está en el Congreso de la Nación, actualmente en el Senado, y que ahora mismo en un ratito voy a ir al Senado a conversar con la vicepresidenta de la Nación, con la presidenta del Senado, para ver el avance de la ley ahí y conversar con los presidentes de los bloques seguramente. Así que es una nueva etapa de una gestión que continúa. Yo no puedo decir que la gestión mía que acabo de asumir esté supeditada a la ley bases, porque obviamente, como todos ustedes saben, nuestro espacio político, el gobierno, cuenta con una minoría parlamentaria muy marcada, con lo cual no es solamente la decisión de nuestro gobierno, sino que requiere de las voluntades de otros sectores políticos. Hemos hecho un trabajo conjunto hasta aquí de varios meses, hemos conversado en la Cámara de Diputados con los distintos bloques y hemos obtenido la media sanción de la ley y esperamos continuar en el Senado el trámite como lo estamos haciendo y conseguir la aprobación de la ley, por ahí con algunas modificaciones, como está previsto y como surge de cualquier negociación y conversación política normal, pero el presidente no me ha marcado absolutamente eso, no creo que sería propio, digamos. Acabo de asumir el cargo, no me puedo poner un límite que está tan cerca, además, ¿no? El presidente me ha pedido que me haga cargo dentro de la jefatura de gabinete de las funciones del Ministerio de Interior y el secretario de Interior, el doctor Lisandro Catanal, va a pasar a depender del jefe de gabinete y vamos a seguir trabajando en equipo como lo hacemos hasta ahora. Acabo de asumir el cargo, no puedo ponerme un límite que esté tan cerca, dice Franco. ¿Eso sería abrir el paraguas, como lo decimos en la jerga coloquial? Sí, sobre todo cuando los rulos de estatua, ¿te acordás que en algún momento Javier Milei tildó así a todo su gabinete diciendo que están más firmes que nunca? De repente se caen con mucha facilidad o son eyectados del cargo, y además porque en el marco de negociaciones que viene sosteniendo Guillermo Francos, particularmente con la Unión Cívica Radical liderada por Martín Lustó, se están empezando a dar las condiciones para que con la Unión Cívica Radical, que tiene 13 senadores, es decir, tiene más senadores que La Libertad Avanza y el PRO juntos, que son el núcleo duro hoy del gobierno, de la representación del gobierno en el Senado de la Nación, con un dictamen por aparte de Martín Lustó y de la Unión Cívica Radical, se habilitaría para que estos 13 senadores consigan en el plenario de comisiones un dictamen de mayoría favorable para tener en lo inmediato una sesión en la que se pueda tratar la ley bases y el pacto fiscal. La realidad es que incluso aunque se trate y se apruebe en general y en particular, como se van a producir cambios, va a volver a la Cámara de Diputados y ahí sí hay que ver cómo es la votación individual de la Unión Cívica Radical, del PRO y del peronismo, porque si algunos artículos son cambiados en el Senado con mayorías agravadas, es decir, con 2/3 o con mayorías absolutas, va a ser muy difícil que, si esos cambios molestan al gobierno,
puedan ser deshechos en la Cámara de Diputados, porque la conformación de mayorías en diputados es mucho más difícil que en el Senado de la Nación. Lo último, Patricio. Sturzenegger, que viene jugando desde afuera del gabinete, pero muy cercano a Milei, bueno, finalmente dijeron que va a tener un ministerio, no saben todavía cómo se llama, se le va a crear, pero va a estar dentro del gabinete. Probablemente lo podamos poner en el nombre de Ministerio de Modernización de la Administración Pública o alguna cuestión así. La realidad, la pregunta central es, ¿la incorporación de Sturzenegger al gabinete va a debilitar la política económica de Pose? ¿Le va a cercenar poder? ¿Va a empezar a ponerle un freno? Y al mismo tiempo, la suma de más responsabilidades para Guillermo Francos va a ser un límite a sus capacidades reales de negociación, es decir, ¿lo vamos a tener sobrecargado de nuevas tareas o va a poder tener una influencia directa en el interior del país y en la administración de la política pública nacional? Creo que todavía está por verse cómo se reacomoda el Gabinete Nacional en el marco de incorporaciones que vienen a romper de alguna manera con el status quo que venía teniendo el gobierno nacional y que al mismo tiempo empiezan a ponerle un freno a la iniciativa del PRO de sumar funcionarios en las segundas y terceras líneas del gabinete, particularmente cuando Mauricio Macri abiertamente llamó a sus senadores a votar por la ley, tratando de que Ritondo y algunos otros líderes del PRO se incorporen al gabinete en el medio de este movimiento que se está produciendo. Creo que todavía estamos por ver cómo las piezas se acomodan.